Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver la manifestación del símbolo y su mensaje. Es decir, vamos a estudiar el proceso cognitivo del símbolo entre la realidad y el observador. En primer término vamos a ver X. X es una incógnita, es algo desconocido. Es aquello que no podemos conocer como realidad en sí misma, sino a través de sus manifestaciones. Para poder acceder a esa realidad, a esa X, deberíamos disolver nuestro yo, nuestra existencia, y unificarnos, fundirnos en esa realidad. Y desde la realidad misma podríamos conocer. Esa es la meta del sufí. Ahora vamos a ver el proceso de cognición desde un observador. X entonces es incógnita, es algo desconocido. Y le he colocado tres categorías ontológicas, le he asignado tres categorías ontológicas que son: si X está referido a algo trascendental, sublime, divino, le corresponde la categoría de lo real, la realidad, al-haq. Si X está referido al mundo intelectivo humano, aquello que puede ser conocido mediante el razonamiento, la intelección, la deducción, la inferencia, la intuición, la sensación, X será el origen. Y en el caso de que X sea algo concreto, algo material, algo que existe materialmente en el mundo o en el universo, X será la cosa. Puede ser un hecho concreto o una cosa concreta. Ahí será la cosa. X no transmite directamente al observador, sino que le habla a través de símbolos. X manifiesta a S, al símbolo, y es el símbolo quien transmite el mensaje. S tiene también tres categorías. La letra S puede ser símbolo, si refiere a lo real, signo, si refiere al origen, y señal, si refiere a una cosa. Entonces tenemos una tríada de símbolo, signo y señal, en orden descendente. Luego veremos en el próximo capítulo en detalle esta categorización. Y es el símbolo quien transmite el mensaje al observador. El mensaje no es transmitido de la nada, sino que necesita un medio de transmisión, y ese medio es el campo contextual, el contexto cultural en donde el símbolo ha emergido, ha surgido, ha cobrado aparición, materialidad. Y el símbolo entonces habla dentro de los términos del contexto. Impone el mensaje contextualizado al lugar en donde surgió. Es decir, que el observador debe estar provisto de los elementos que provee el contexto. Debe estar contextualizado. Si un observador estuviera fuera del contexto, fuera ajeno a él, lo estaría observando con otro contexto, porque cada observador tiene un contexto y no puede escapar de él. Lo estaría observando desde un contexto ajeno, diferente, y por tanto observaría al símbolo de una manera sesgada, parcial, achatada, con la consecuente pérdida de dimensiones interpretativas. Y esto se aplica exactamente al Abjad. Entonces, el símbolo transmite el mensaje a través del contexto. Contexto es todos los elementos culturales que hacen a una sociedad. Su idiosincrasia, su predisposición natural a gustar de ciertas cosas y otras no.
sus manifestaciones artísticas, la lengua, la escritura, la danza, la música, las artes plásticas, la literatura. Hay muchísimo y forma todo eso la constelación de elementos que condicionan la manera de ver las cosas, la manera de ver el mundo. A su vez, el observador está provisto de un campo de comprensión. El mensaje se transmite, pero el observador debe interpretarlo. Tenemos que tener en cuenta que la realidad manifiesta diferentes símbolos acorde a cada cultura, a cada contexto. Así tendríamos un símbolo 1 y un mensaje 1 para un grupo de observadores. Y para otro grupo de observadores diferente idiosincrasia, hablaría en otro idioma. Entonces sería un símbolo 2 y un mensaje 2. Bien, el observador entonces está en un campo de imago que está inserto dentro del contexto. ¿Qué es imago? Imago es una imagen. ¿Qué es una imagen? No es literal la imagen en sentido visual. Puede ser un sonido, música, sensaciones, intelecciones, la manera de comprender las cosas. Cada cosa es un imago porque le atribuimos una definición, le atribuimos límites a algo, le atribuimos esos límites, hacen una forma. Más allá de ese límite, la cosa no es. Entonces, eso es imago. Cada experiencia que tenemos, que viene del exterior, en forma de influencias familiares, influencias sociales, nuestros propios conocimientos culturales, de educación, hay muchísimos. Hay toda una constelación de factores que influencian para formar una impresión. Es así que uno escucha, por ejemplo, un tema musical y le recuerda hechos del pasado. Y uno se retrotrae a esa época y tiene sensaciones, emociones, recuerdos, imágenes. Y otra persona escucha el mismo tema musical a la vez y no siente nada. Es que la información, toda esa interpretación estaba en el observador y no en el tema musical. Es decir, que cada imago es como un paquetito condensado, cerrado, que se abre en el momento que es activado. Y cuando cesa la utilidad, vuelve a plegarse. El campo de imago entonces está formado por una miríada incontable de impactos, influencias, que están en nuestras redes neurales, de nuestro cerebro, en todo nuestro ser, y que condicionan nuestra manera de pensar. Aquellas personas que tienen imagos puramente provenientes del contexto exterior tienen muy poco espacio para su individualidad. Y aquellas personas que han cultivado imagos propios a través de alguna disciplina, puede ser filosófica, puede ser religiosa, puede ser intelectual, artística, aquel que cultiva desde sí mismo, crea, razona, piensa, genera sus propios imagos. Y a medida que el imago crece, el campo de imago crece, esa persona se acerca a ser un individuo. Eventualmente deviene el individuo. Obra según sus propios imagos que ha cuidado. Es muy importante vigilar y cuidar los imagos, de la misma manera que uno cuida con qué se alimenta. Los imagos son una forma de alimento. De tal modo que entra un pensamiento, una información, y eso rebota en muchísimos imagos hasta llegar a el observador, al ojo del observador, que aquí es representado
con un punto negro en la O, que sería el núcleo de la autoconciencia de ese observador, y llega ya condicionado por todos los lugares en donde impactó. Entonces es muy importante saber en dónde impactan esos pensamientos, para pensar con independencia. Es decir, que la realidad posee múltiples dimensiones, incontables, infinitas, y manifiesta esa realidad en distintos aspectos en un orden descendente, de tal modo que sea accesible a todos. Vas de S a la N hasta, va bajando, S al cubo, S al cuadrado, S a la 1. Entonces el observador reconocerá, identificará, le atribuirá realidad al símbolo con el cual armoniza, que está a su nivel, y dirá, ese es el símbolo, ese soy yo. Lo importante es entender que la escalera es muy larga, la ascensión lleva muchísimo trabajo, y lo que debemos hacer es interpretar el mensaje de la manera más limpia y correcta posible. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo capítulo.